Bueno, para introducir esta cátedra y este módulo vamos a hablar de didáctica, ¿no? Eh, ¿qué es, qué es didáctica y qué es una didáctica emergente y qué es lo que emerge cuando hablamos de didácticas emergentes? Entonces, por un lado, la didáctica, entendamos, ya hemos dicho que la pedagogía tiene siete elementos, educabilidad, perdón, enseñabilidad del saber, educabilidad de las personas, educatividad del maestro, historia de la pedagogía, comunicación educativa, ambientes de aprendizaje y didáctica. Siete elementos. La didáctica la nombro de último porque recoge todo eso, ¿sí? Es la didáctica el lugar donde se expresan esos elementos. La didáctica estudia y reflexiona dos cosas, particularmente, cómo enseñar y con qué enseñar, ¿no? El cómo enseñar hace referencia a las estrategias didácticas, que pueden ser generales o particulares, ya lo veremos, y el con qué enseñar, que hace referencia a los recursos didácticos y los materiales educativos. Hay una distinción ahí entre material educativo y recurso didáctico. Entonces, voy a empezar por ahí. Cuando yo hablo de un material educativo, estoy hablando, por ejemplo, de un programa de Nat Geo, ¿sí? El programa que llamémoslo Juegos Mentales, ¿sí? Juegos Mentales es un programa que habla de neurociencia y del funcionamiento del cerebro en tareas de aprendizaje o en tareas de actividad cotidiana del ser humano. ¿Listo? Juegos mentales, si yo me siento en mi casa a ver juegos mentales, puedo aprender un montón de cosas de ahí. Ese es un material educativo. Lo mismo, si yo cojo un libro de tecnología o de historia de la tecnología, yo puedo aprender un montón de cosas de ahí. Si yo cojo un libro de literatura, puedo aprender un montón de cosas de ahí. Sí, puedo aprender cuál es la voz del narrador, cómo funciona la voz activa, cómo está construido el párrafo, cómo se hacen las imágenes, digamos, poéticas en un verso, etcétera, etcétera. Yo puedo aprenderlo, o sea, yo pongo la intención de aprendizaje. Pero ese mismo programa de Nat Geo, Juegos Mentales, lo coge el profesor de ciencia cognitiva de la maestría y dice, mire, voy a poner este programa en esta clase para que esencialmente comprendan cómo funciona la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Ese, ese material educativo se convirtió en recurso didáctico, ¿sí? ¿Por qué se convierte en recurso didáctico? Porque ya hay una intencionalidad pedagógica que lo atraviesa. O sea, ya lo definimos para aprender algo en particular y lo colocamos en un contexto escolar particular. Entonces, el libro de texto escolar que usted compra en el colegio al inicio del año es un material educativo. ¿Cuándo se vuelve recurso didáctico? Cuando el profesor del salón de clases dice, abran el libro en la página 27 y de la página 27 vamos a hacer el taller tal para aprender tal cosa. ¿Sí? Ahí es un recurso didáctico. Sin esa intervención pedagógica, estamos rodeados de materiales educativos. ¿Listo? Y entonces, eso trae una acotación importante. Cuando su profesor de clase le dice, léase este material, digamos un texto de 20 páginas, y no le da intención educativa, o sea, el maestro no le dice para qué usted debe leer eso, entonces ahí tienen un material educativo. Usted puede aprender cualquier cosa de ahí. Y eso trae una complicación fundamental, y es que es posible que el profesor pregunte, por ejemplo, por el concepto de didáctica, y usted le haya prestado atención más bien al concepto de enseñabilidad en la lectura. ¿Sí es claro? Entonces, toda lectura debe tener una intencionalidad pedagógica. Es importante que usted la declare antes de entregar el material a los estudiantes y verificar que los estudiantes tengan claro para qué van a leer o para qué van a ver el video o para qué van a hacer el taller o para qué hacen la investigación, la consulta de información o para qué entrevistan. Sí, esa siempre es parte de la distinción entre el recurso didáctico y material educativo. ¿Listo? Recursos didácticos materiales educativos para tecnología. Digamos en electrónica, todos estos instrumentos de medición, el protoboard, los bombillos
perdón, los diodos LED, los bombillos, la roseta, la resistencia, los motores, todos esos son material educativo. Yo puedo aprender de algo, ¿sí? Cuando se convierte en recurso didáctico, cuando el profesor dice, con estos materiales vamos a fabricar un circuito en serie y vamos a evaluar con los instrumentos tal cosa, el voltaje o la intensidad, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ese material se vuelve en recurso didáctico. Pasa lo mismo en diseño, cuando cogemos un graficador especial y el profesor nos dice, mire, con esto ustedes pueden dibujar, hacer renderizados. Entonces, para eso vean el video con anterioridad. Y yo quiero que del video vean tal y tal cosa, ¿sí? Y fíjense en el video en tal cosa. Pero si el profesor dice, vean el video y no dice para qué ven el video, pues ese video es un material educativo y usted puede aprender ahí lo que se le dé la gana y no lo que el profesor esperaba que usted aprendiera. Lo mismo pasa con las clases presenciales y estas medidas. Si yo no declaro la intención, usted puede aprender cualquier cosa. Entonces, eso es importante con qué enseñar. Y el cómo enseñar hace referencia a la estrategia didáctica, que desde mi punto de vista puede ser articulada a un modelo que llamamos FEA, que lo explicaré más adelante, no está aquí en la diapositiva, o puede ser articulado al modelo epistemológico de la clase, o puede ser una estrategia general, inductiva o deductiva, o una estrategia particular como la cátedra magistral, la fabricación, el diseño, el rediseño, el análisis de artefactos, la solución de problemas, la identificación de problemas, el trabajo por proyectos, las simulaciones, la investigación, experimentación, la experimentación, investigación. Ahí he nombrado las 11 estrategias didácticas que trabajamos en tecnología. ¿Listo? Entonces tenemos esos elementos. Entonces la didáctica estudia cómo esa estrategia, usando estos recursos, permite que alguien aprenda algo. Ese es el estudio de la didáctica. Entonces, cómo esa estrategia, articulando una serie de recursos, hace posible que alguien aprenda más rápido, de manera más eficiente, sin tanto esfuerzo, ¿sí? Bueno, que alguien aprenda y que alguien enseñe, porque la didáctica tiene esa doble connotación, la posibilidad de que el maestro enseñe y que el estudiante aprenda. Bien, una estrategia didáctica es una acción estructurada de carácter proyectivo, es decir, yo con la estrategia lo único que hago es pensar cómo será la clase, cómo debo llevar la clase, ¿sí? En el caso del diseño sería lo que llamamos método. ¿Alguien está diciendo algo en el chat? Ah, ya, gracias John, ese cuadrito, ese esquema, perfecto. En el esquema, lo ven ustedes en el chat, ahí hay una estrategia didáctica general, fundamental, ejercitar y aplicar, que ya vimos nosotros el semestre pasado para los que estuvieron conmigo en modelos pedagógicos, que señala dos cosas, bueno, tres cosas en realidad. La primera, hay un saber simbólico, teórico, representacional, que llamamos teoría, y en oposición está el saber práctico, productivo, procedimental, fáctico, que llamamos práctica. Y en la parte de arriba se genera un saber episódico particular, o sea, el saber que usted construye usted solito, ¿listo? Y generalmente empezamos con la teoría, vamos a ejercicios y terminamos resolviendo problemas. Es el modelo FEA de enseñanza en la escuela. Primero le echamos la carreta, después usted intenta practicar y finalmente hace. Ese es el modo tradicional. Pero podemos variarlo, podemos hacer ejercitación, fundamentación, aplicación o aplicación, ejercitación, fundamentación y eso. Pues digamos que para que lo entiendan ahorita, sí, los que no lo han visto antes, entiendan de modo general cómo funciona el asunto. La tercera cosa que señala son los procesos de aprendizaje según Vygotsky: vivenciar, elaborar, internalizar. Y eso articula los otros elementos. Entonces, como estrategia didáctica, había que articular procesos de aprendizaje, medios de enseñanza con contenidos de aprendizaje en una estructura disciplinar importante. Gracias, John. Entonces, ese es el esquema que ven ustedes ahí en el chat. Entonces, una estrategia es proyectiva porque nos dice cómo será la clase. Anticipa y dirige la acción del maestro regulando su intervención. Entonces dice, mire, en este momento yo tengo que dedicarme
tiempo a echar carreta, o aquí tengo que llevar a los chicos a ejercitarse, o aquí puedo plantear el problema. Y esa estrategia articula la intencionalidad con los ambientes, con los recursos, con las actividades. La estrategia es fundamental, la selección de la estrategia. En una investigación que hicimos en el 2011 con el profesor Alejandro Torres para Bogotá, para la Secretaría de Educación de Bogotá, encontramos que muchos profesores de tecnología lo primero que hacen es seleccionar la estrategia didáctica. O sea, dicen, yo quiero que el chico aprenda diseño, a diseñar. Entonces, coge la estrategia didáctica y ahora piensa en la intención. Hay otros profesores que piensan primero la intencionalidad y con base en la intencionalidad dicen, ah, mire, la mejor estrategia sería tal cosa. Entonces, por ejemplo, yo quiero que los chicos aprendan el concepto de envase y material. Ah, para eso me sirve más un análisis de artefacto, ¿sí? Si me entienden, vean cómo cambia la ruta. Y hay otros profesores que piensan en el producto y después se devuelven. Ah, yo quiero que los estudiantes hagan un carro a control remoto. ¿Sí? Entonces piensan en el producto. Entonces, ¿qué quiero que aprendan? Se devuelven. Ah, quiero que aprenda circuitos eléctricos y sistemas de control a distancia. Intencionalidad. Ah, para eso me sirve más la estrategia de fabricación. Señala la estrategia. Entonces, hay tres rutas ahí de posibilidades de selección. Bien, la estrategia didáctica articula un modelo de conocimiento. Este lo tocaremos más adelante con unos modelos epistemológicos de aprendizaje y unas formas de interacción de la disciplina. Eso se logra a través de dos didácticas, las generales, que pueden ser inductivas o deductivas, o pueden ser algorítmicas y heurísticas. O sea, hay cuatro formas generales. Inducción, de lo particular a lo general. Deducción, de lo general a lo particular. Algorítmicas, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Heurísticas, intente resolverlo como pueda. Sí, es básicamente. Y unas didácticas específicas, que son propias de la disciplina, que son las que vamos a ver durante este módulo. ¿Listo? Estas las veremos en febrero. Bien, las didácticas, con base en el modelo FEA, las didácticas pueden estar más cerca a lo simbólico representacional, es decir, a la teoría, y se basan mucho en el uso del lenguaje, ¿sí? En la representación lingüística de la disciplina, y nos permite apropiarnos de los conceptos. Esto que estoy haciendo sería esa estrategia, y esto que estoy haciendo se llama cátedra magistral. ¿Listo? Esta es la estrategia cátedra magistral. Es magistral porque soy solo yo el que habla. ¿Listo? Bien. Pueden haber didácticas cercanas al saber práctico productivo, o sea, a la ejercitación, que tienen manipulación de materiales, herramientas e insumos. Entonces ahí está el diseño, el rediseño, el análisis de artefactos, la fabricación, ¿sí? La solución de problemas, como tal, el trabajo por proyectos, las simulaciones. Mientras que en la práctica simbólica estaría la cátedra magistral, la investigación, experimentación, la experimentación, investigación, se me fue ahora, el, la identificación de problemas, ¿sí? Estarían allí como parte de la fundamentación teórica. Y hay unas que están cercanas a la aplicación, que son generalmente las que tienen que ver con resolución de problemas, que en el caso de tecnologías son casi todas. Bien, las didácticas también se han definido como didácticas preinstruccionales, es decir, antes de la clase. ¿Cuáles son esas que están previas a la clase? Coinstruccionales, que están durante la elaboración de la clase, y postinstruccionales, que están fuera de la clase. Entonces, preinstruccional puede ser una tarea también puede ser postinstruccional, una tarea, ¿sí? Una lectura que usted tiene en casa. Ahora hablamos de aula invertida. Entonces, esa sería preinstruccional. Usted lee todos los materiales en su casa y viene a clase a hacer todos los ejercicios de trabajo. ¿Listo? Y postinstruccional en ese ejemplo sería lo que yo le dejo para que usted haga. Bien, hablamos en estos últimos años de unas didácticas emergentes y esas didácticas emergentes son emergentes por como el ejercicio que sucede, son disruptivas,
son actuales y tienen una condición innovadora. Es decir, proponen cosas nuevas a la escuela. Sin embargo, el concepto de innovación dice que uno puede recuperar cosas que eran viejas y traerlas a un tiempo actual, como reencauchar las cosas, ¿sí? Entonces, en las didácticas emergentes, por ejemplo, eso que llamamos gamificación, eran juegos lúdicos en la escuela, solo que ahora lo hacemos con computadores y celulares. Entonces, esa gamificación lo que ha hecho es introducir un elemento disruptivo que es el celular o el computador para poner esa didáctica antigua, la lúdica de los juegos, en una condición de actualidad. ¿Listo? Y esa condición de actualidad pues se constituye en sí misma en una acción innovadora. Esas didácticas emergentes, pues algunas se plantean y ya son conocidas, la gamificación, el escape room, el storytelling, aprendizaje basado en retos, el maker space, aprender haciendo, navegando la posverdad, los aprendizajes inmersivos, el trabajo con recursos de realidad aumentada, el trabajo con blogs, la simulación, la inteligencia artificial, el diseño de software, bueno, hay varias, pero recuerden que esa estrategia tiene una dificultad y es que la gente piensa que el recurso es la estrategia, ¿no? El recurso, por ejemplo, en gamificación, el recurso didáctico es el celular. La estrategia es todo lo que va alrededor de ese elemento, del juego. Es cómo pongo recompensas, cómo pongo insignias, cómo entrego premios, cómo elimino jugadores, ¿sí? En el caso del storytelling, el recurso es la cámara, ¿sí? La cámara y el papel para hacer la historia y grabarla después. Pero la estrategia, ¿cómo hago para que eso se convierta en una estrategia, ese recurso pueda ser potenciado? Entonces, estas didácticas emergentes que estoy nombrando tienen una dificultad y es que generalmente como están atravesadas por la tecnología, la gente piensa que la tecnología en sí misma es la didáctica, es la estrategia. Bien, bueno, queda una diapositiva sobre el tema de núcleos problemáticos, sobre necesidad, y deseo, lo veremos más adelante, y los beneficios de las didácticas. O sea, toda didáctica y especialmente una didáctica bien seleccionada aumenta la atención, mejora la motivación, sostiene tanto motivación como atención en el estudiante y favorece los procesos de internalización de los aprendizajes. O sea, por eso la didáctica es un elemento coyuntural. Y es lo que generalmente se le señala al profe. Cuando el profe no sabe enseñar, entre comillas, se dice, el profe no tiene buena metodología. Cuando se dice eso, lo que estamos diciendo es, el profe no sabe usar unas didácticas adecuadas. Pero a veces el problema no es de didácticas, el problema es de lenguaje, de comunicación educativa. ¿Listo? Bien, esta presentación yo la cuelgo ahorita al aula para que usted la tengan.